Bueno, continuamos con el video 5. En este video 5 vamos a realizar el análisis estático y el análisis dinámico de la estructura que ya habíamos modelado. Vamos a abrir la estructura. Me parece que estaba en el video 4. Lo estamos analizando en el ETAS versión 2016. Bueno, en este video lo que vamos a hacer primero es evaluar las irregularidades de la estructura. En este caso, lo que es irregularidad de rigidez como piso blando y lo que es irregularidad extrema de rigidez, también es conocido como piso blando, y estas irregularidades, que es de resistencia extrema también, y lo que es irregularidad torsional extrema en planta. Eso es de acuerdo a la norma 030. Estas son las indicaciones que nos da la norma. En sí, la norma E030 nos da más irregularidades, pero la norma E031 solamente nos pide que debemos evaluar estas irregularidades, que es de rigidez y resistencia extrema de rigidez y extrema de resistencia. Y también lo que es irregularidad por discontinuidad extrema en los sistemas resistentes. ¿Qué quiere decir con eso? Tenemos columnas, 4 columnas, 2 niveles. En este caso, supongamos que en esta parte tenemos placas o muros, placas de corte, también otros lo conocen como muros estructurales. Este muro, suponiendo que solamente va hasta este primer nivel, y ya en el segundo ya no se continúa. Entonces eso podría generar un cambio de rigidez también, ¿no? O lo que es la resistencia de la edificación a fuerzas laterales podría modificar. Eso lo vamos a evaluar también de la estructura. También lo que es irregularidad torsional extrema en planta. Para evaluar todo esto, yo ya programé una hoja de Excel. Acá tenemos la hoja de Excel para el cálculo de las irregularidades de la estructura. Como había indicado anteriormente, la S031 solamente nos pide unas cuantas irregularidades, pero la E031 nos pide más, ¿no? En este caso, si usted va a querer desarrollar una estructura solamente sismo resistente, tendría que evaluar todas las irregularidades que están en la E030, en la tabla número 8, y también en la siguiente tabla. En la tabla número 9, que es irregularidad en planta, y estos son los factores, ¿no? Entonces, lo que vamos a verificar ahora, o bueno, vamos a analizar el modelo que hemos realizado para extraer los datos en esta tabla. Tenemos 5 pisos. Primero vamos a analizarlo con el sismo estático en X. Entonces, ya hemos verificado que los modos traslacionales sí cumplen. El modo 1 es en Y, el modo 2 es en X, un periodo de 0.797, y el modo 3 que es
rotacional en el eje Z, un periodo de 0.744. Y bueno, el modo 4 ya no nos indica nada la norma, ¿no? Podría ser friccional, eso es lo que mencionan algunos ingenieros, y de esta manera. Y va bajando el periodo también a 0.2, pero solamente lo que nos interesa son los tres primeros modos. Bueno, ya vamos acá a tablas, al modelo, el análisis de resultados. Y acá en la tabla de Excel nos pide lo que es la altura de la estructura primero. Vamos a verificar la altura. El primer piso es de 3.5, segundo de 3.2, 3.5 metros, y los otros pisos es de 3.20. De esta manera. Tenemos el sismo estático que habíamos creado. En este caso hemos definido como patrones de carga, que es el sismo estático en X y el sismo estático en Y. Con esto vamos a verificar las irregularidades. Vamos a extraer en este caso la rigidez. Tenemos la estructura, los resultados de la estructura y lo que es el fuerzas por piso y lo que es la rigidez. Vamos a seleccionar solamente en X, clic derecho y sismo estático en X, y acá tenemos la rigidez, ¿no? Vamos a cambiar las unidades. Acá nos piden tonelada metro. Tonelada metro y le damos OK. Entonces tendríamos estas rigideces, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Sería 116953.91, 116953.914. Y luego acá ya esta hoja ya está programado. Acá hace las divisiones y calcula un porcentaje, ¿no? Y luego hay una manera, ¿no?, que nos dice la norma, que es tomando el 70% de la rigidez de esta, y este es el 80% de las rigideces. Acá nos indica, ¿no? Y regularidad de rigidez o piso blando nos dice: existe irregularidad de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis se refiere en X o en Y. Acá estamos en X. De análisis en un entrepiso, la rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior. Eso es lo que estamos analizando acá. Es menor, bueno, y el otro dice: o es menor que 80% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes. Entonces acá analizamos de los tres niveles superiores. Por ejemplo, acá en el nivel 1, de los tres niveles superiores, que sería el segundo, tercero y cuarto. Igual acá, segundo, tercero y quinto nivel. Y acá de los tres sería, ¿no? Pero en este caso ya solamente nos queda dos, y entre dos sería. Del mismo modo acá nos queda un nivel entre uno, ¿no? Entonces acá calculamos el porcentaje. Acá el porcentaje, como podemos observar, es, bueno, acá en estos dos nos sale acá menor a 80 y acá es menor a 70 también, y por lo tanto existe lo que es el piso blando. Vamos a verificar de nuevo.
Sí, efectivamente, acá tenemos piso blando en, en el primer nivel. Vamos a verificar en el sismo estático en y eh, rigidez en Y. Vamos a verificar de nuevo. Este de acá hemos calculado en X y ahora en Y. También vamos a copiar esos datos a esta tabla. Lo vamos a pegar. Y también acá existe piso blando. Porque acá, bueno, está en 70. Si lo evaluamos con este primer caso, no existe piso blando, pero si evaluamos con lo otro, con los tres niveles superiores, sí existe, ¿no? Por ejemplo, si yo lo evalúo con esta, sería el 70, acá ya cambiaría a 0.7, ¿no? Entonces no existe piso blando, si evaluamos con esta. Pero en este caso lo estamos evaluando con esta. Y existe piso blando en X y en Y. Esa sería la manera de evaluar. Y ahora acá lo que es rigidez extrema es lo mismo. Y acá este dato lo jalamos acá. Todo este dato de rigidez lo vamos a jalar acá. Y acá ya cambia el porcentaje a un 60%. En este caso todo está por encima de 60%. Por lo tanto, si volvamos con esta, no existe piso blando. Pero si volvamos con esta, que es irregularidad extrema de rigidez, esto mismo está en la norma SO30. Este es en altura. De rigidez extrema, que sería esta, ¿no? De la tabla 10. Entonces acá nos indica, ¿no? Y bueno, igual acá tenemos piso blando en el primer nivel. La rigidez se encuentra acá menor a 70%, por lo tanto existe piso blando y acá si volvamos con esta, como ya mencioné, no tendríamos piso blando. Ya eso ya queda a criterio de cada uno. Si tú quieres realizar o evaluar tu irregularidad con esta, ya no tendrías piso blando. Pero si lo evalúas con esta, con este segundo caso, sí existe piso blando. Ahora, acá en el sentido Y también jalamos estos datos de acá del rigidez en y solamente estaría cambiando esto, ¿no? Es lo mismo, acá todo está por encima de 60, entonces para esto no existe piso blando. Y igual acá también. Igual de esta manera. Solamente nos tocaría cambiar las alturas. En este caso es 3.20 y 3.50. Muy bien, acá tenemos un piso blando. Acá no. Acá tenemos piso blando. Acá también. Piso blando. Lo que es extrema, acá no tenemos. Acá está todo ok. Y pasamos a evaluar la irregularidad de resistencia como piso débil. En este caso vamos a extraer las cortantes
en cada nivel. Primero comenzamos con el de sismo estático, nos vamos a LEDAPS y sería esto, ¿no? Vamos a pedirle que nos diga con un sismo estático en X y en la base. Y acá tenemos las cortantes, ¿no? Esto sería en X, acá. En este caso nos da en negativo, pero le sacamos el valor absoluto y todo estaría en positivo, ¿no? Reemplazamos esos datos. Podríamos calcularlo de esta manera. ABS y este de acá. Y nos saldría de esta manera, ¿no? Al frente lo podemos calcular así. Y bueno, luego lo vamos a copiar para no estar borrando los negativos. Listo. Lo eliminamos. Esto también. Entonces ese sería el valor absoluto de la cortante con un sismo estático en X. Eso es lo que nos menciona acá también, ¿no? Y irregularidad de resistencia al piso débil existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, ya sea en X o en Y, como en este caso, la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes, son las fuerzas cortantes, es inferior a 80% de la resistencia del entrepiso inmediato superior. Entonces, tenemos esta cortante y acá le sacamos el 80% a cada uno. Y acá verificamos que esta cortante del nivel 1 es mucho mayor al del nivel 2. Igual acá también nivel 2, 675.959 es mucho mayor a este valor. Entonces, por lo tanto, no existe piso blando para este caso. Eso es lo que nos indica la norma. Eso sería en el sentido X. Nos vamos al sentido Y. Y igual extraemos esta cortante. Y también le vamos a sacar el valor absoluto. Lo pegamos acá. Y bueno, le sacamos el valor absoluto. Y luego lo vamos a copiar y lo pegamos como número sin fórmula. Y esto ya lo eliminamos. No sería el valor absoluto. Igual acá también le sacamos el 80% a todo hasta el nivel 5. Y luego verificamos acá, no, este valor es mucho mayor a este, entonces no existe piso blando, ni en X ni en Y. Si en caso acá tuviéramos, por ejemplo, 300, tendríamos piso blando, pero no. Esos son los datos que estamos obteniendo con el ETAPS. Luego lo vamos a calcular lo que es irregularidad extrema de resistencia. Con esta tabla número 10 también nos dice, en este caso es casi lo mismo que lo anterior, ¿no? Que el piso blando, solo que cambia este porcentaje de un 80 a un 65%. Entonces acá sería con las cortantes de la estructura, ya acá estamos jalando esos datos de acá, sería esto multiplicado ya solamente con el 65%, igual acá también. Se calcula el 65% de todo y luego se evalúa, ¿no? Entonces, acá es mucho mayor a este. A 736 es mayor a 439, por lo tanto no existe piso blando. Igual acá hasta el quinto piso. Acá también jalamos esos datos, le sacamos el 65%. Igual acá evaluamos lo que nos indica la norma, ¿no? Pero no existe piso blando. Luego pasamos a
y irregularidad torsional extrema en planta. En este caso, anteriormente era un poquito más complicado calcular con la norma anterior, ¿no? Con la E030 del 2016, ya que tenías que tener una estructura así y tenías, por ejemplo, estas esquinas. Vamos a ponerle A, B, C y D. Entonces, anteriormente lo que hacías era calcular el desplazamiento de este punto y de este punto. Era un poco más largo el procedimiento y con esos desplazamientos ya podías calcular. Pero ahora esto también está en la norma ACE del 2017, donde da algunas indicaciones, ¿no? Acá también la norma A nos indica lo que es torsional extrema en planta y lo que es torsional. Entonces acá lo que vamos a calcular es con derivas máximas y deriva promedio y el ratio, que es la división de entre estos dos. Y acá si este dato es menor a 1.5, no existe irregularidad torsional. Es lo que nos indica acá. Lo vamos a dar una leída. Existe irregularidad torsional extrema cuando en cualquiera de las direcciones de análisis el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio, ese es el desplazamiento, en esa dirección calculado, incluyendo excentricidad accidental del 5%, es mayor que 1.5 veces el desplazamiento relativo promedio. Obviamente acá la norma como que no se explica tanto, ¿no? Por eso, si uno lo quiere entender un poco mejor, tiene que acudir a otras normas y también verificar con eso. Entonces acá yo acudí al ACE 2017, al ACE 17, y bueno, con eso nos ayudamos un poco para poder entender, y con eso está programado esta hoja. Entonces lo que vamos a hacer es extraer las derivas máximas con un sismo estático. Sería drift, parece que está acá está. Vamos a pedirle con un sismo estático en X máximo, y lo que es el promedio, ¿no? Entonces copiamos esos datos, lo pegamos acá, y bueno, el promedio es esta. Copiamos también y lo pegamos. Y acá este ratio, acá también nos indica 1.067. Igual nos sale lo mismo, ¿no? La división de entre estos dos, 1.067. Igual acá, 1.065, 1.06, 0.6 y bueno. Y dependiendo de eso, como ya les indiqué, si esto es menor a 1.5, no existe irregularidad torsional. Entonces acá si cumplimos, no existe. Vamos a pedirlo con el sismo estático en Y. Y vamos a copiar estos datos y lo pegamos acá. A ratio lo comprobamos, 1.148. Muy bien, con eso ya hemos evaluado las irregularidades que nos pide la norma 031 y hemos obtenido que tenemos irregularidad en este caso de piso blando y lo que es
bueno, y lo que es el piso blando por extrema de rigidez. Entonces vamos a la norma. En este caso, para piso blando es un factor de 0.75, 0.75, y para lo que es extrema, perdón, este 0.75 es para acá, 0.75, y para extrema de rigidez es 0.50. Esos son los factores. Ahora se preguntarán, ¿y cuál utilizamos? Se utiliza el menor, sería el 0.50 entre estos dos, 0.50. Ya hemos evaluado, entonces ya lo vamos a guardar. Cerramos esto y bueno, nos vamos a acá esta otra hoja de Excel para generar el espectro. En este caso estamos en una zona 4. El uso en este caso es una edificación esencial. En este caso, la norma, acá la S30 nos indica que toda estructura A1, el uso siempre va a ser igual a 1. Entonces, esta hoja está programado con la norma 030, pero faltaría actualizar, ¿no? Entonces, acá sería 1. Ahora lo vamos a considerar como común para que este dato sea 1. Lo que es C lo vamos a calcular. El factor de suelo, bueno, vamos a asumir que es un S2. Eso ya va a depender del estudio de suelo que tengan. De repente en algunos lados pueden tener un S0 o S3 o un S2. Ya eso ya lo van a determinar con un estudio de suelo. La norma 030 nos indica que debemos hacer un SPT, un ensayo SPT, que consiste en anclar de esta manera, ¿no? Tres fierros, y acá se coloca un motor y acá se levanta como con una polea, y luego acá desde el nivel de terreno natural se va introduciendo, ¿no? Lo que es el equipo. La norma indica hasta una profundidad de 30 metros, y luego con esos datos ya se analiza bueno, en un laboratorio, ¿no? Ya, y obtenemos si es un S1 o un S2. Bueno, hay algunos que confunden que con un DPL o un corte directo se podría calcular el tipo de suelo. Es algo que no se puede, de repente se podría asumir, pero no exactamente te va a decir si es un S1, un S2 o un S3. Lo que te da el DPL es la capacidad portante del terreno. Te va a decir si la capacidad portante es de 1.5 o 2.1. Eh, la capacidad portante, ¿no? Y lo que es el corte directo igualito. Luego, el número de pisos tenemos 5. Bueno, la altura lo vamos a ver acá, aunque no es necesario, pero lo vamos a poner. Serían 16.3 metros de altura.
0.3 metros y el periodo, en este caso en modo 1, vamos a verificar, modo 1. Siempre se va a trabajar con este periodo del modo 1, 0.842. 0.842 y dependiendo de ese periodo acá el C se modifica. Es decir, si tuviéramos una estructura de 10 niveles, este periodo va a ser diferente y este C va a ser diferente. Coeficiente de amplificación sísmica que depende de estos periodos, ¿no? Depende del tipo de suelo, que es el TP y el TL del suelo. Por ejemplo, tenemos un S1 o un S2 y este va a tener un TP y un TL. Eso ya está en la norma. Ya lo tenemos acá, 0,6 y 2. El periodo de 0.842. Dependiendo de esto cambia este coeficiente de amplificación sísmica. Entonces el R podemos definirlo por acá. Eh, Parece de pórticos, ¿no? Que sería 8. Pero acá tenemos, vamos a ampliar un poco más acá. Bueno, es de pórticos. Tenemos, acá hemos calculado que tenemos irregularidad por piso blando. Entonces también indiqué que de estos dos datos vamos a escoger la más crítica, que sería irregularidad extrema de rigidez. Entonces eso lo vamos a colocar acá. De masa geométrica, discontinuidad, eso no es. 0,75. Este sería de resistencia, piso débil. Y en lo que es planta no tenemos, solamente acá. Bueno, en este caso, acá también faltaría implementar lo que es el de el extrema de rigidez y regularidad extrema de rigidez, que sería 0.5, ¿no? Entonces acá solamente tenemos lo que es 0.75, por eso lo vamos a modificar acá. Acá le vamos a poner 0.50 y quedaría con eso, ¿no? Entonces tendríamos así, ¿no? 8 por 0.5 por 1. Tendríamos 4 de R, eso debe estar acá. Bueno, acá no lo está jalando, pero sería así, ¿no? 8 por 0.5 por 1 sería 4. Obviamente hay una reducción bastante, ¿no? De un R de 8, que es para porticado. Ahora usando 4, obviamente el sismo va a ser mucho mayor, o la fuerza sísmica, o la pseudoaceleración en este caso. Eh, pero eso es lo que tenemos que cumplir y eso es lo que nos dice la norma. En este caso, la norma es 0.30, nos indica eso, ¿no? Lo que es el factor de reducción sísmica sería el R sub 0, en este caso es 8, aporticado, y ya hemos calculado estas dos. Hemos encontrado una irregularidad en planta
en altura y hemos asignado 0.5. En este caso, en planta no tenemos ni una, entonces sería 1. Y haciendo una multiplicación de esto, sería como tomar el 50% de 8, que sería 4, ¿no? Entonces nos ha salido 4. Ya tenemos el periodo también de la estructura, que lo hemos calculado con el ETABS. Y el perfil de suelo, y hemos asumido que es un S2. Y bueno, eso sería todo con respecto a esto. Vamos a sacar esos datos. Acá estamos en un análisis estático. Zona es igual a 0.45. Uso es igual a 1 para toda edificación con aislamiento sísmico, va a ser 1. El C hemos calculado que es 1.78. El factor de suelo es 1.05, me parece. Sí, es 0.5. Esto está en la norma, ¿no? Factor de suelo. Podemos verificarlo por acá. Este es el coeficiente R, que es 8, ¿no? Para edificaciones aporticados, para duales 7 y para muros estructurales es 6. Lo que es el factor de suelo, lo que es el uso, acá nos indica, ¿no? En categoría 1 tienen aislamiento sísmico en la base cuando se encuentran en las zonas 4 y 3. En las zonas sísmicas 1 y 2, la entidad responsable puede decidir si usa o no aislamiento sísmico. Bueno, acá también el valor de U. A ver acá. El valor de U es como mínimo 1.5, solamente si es en zonas 1 y 2. Pero si es en zona 3 y 4, el uso es 1. Ok. Mm, Eso no nos menciona acá, ¿no? Que el uso va a ser igual a 1. Para edificios con aislamiento sísmico en la base se puede considerar U igual a 1. En, obviamente en zonas 4 y 3, que son las zonas más vulnerables al sismo. Este C, este factor de amplificación sísmica, se calcula mediante estos parámetros. Estos parámetros ya están programados en la hoja de Excel y por eso ya nos da acá este dato, ¿no? De C igual a 1.78. Este C va a depender de este periodo. Acá tenemos el periodo, el T, que es el periodo de la estructura. Este es el periodo el TP del suelo. Acá tenemos. Estamos con un S2, entonces el TP para el S2 va a ser 0.6 y el TL va a ser 2.0. Ahora si usted va a diseñar con un S3, su TP va a ser 1 y su TL va a ser 1.6. Eso lo reemplazamos acá. El TP es 0.6 y el periodo de la estructura es 0.8, me parece. Es menor a este. Entonces sería 2.5 el C. Pero en este caso también 0.6 me parece que es el TP. Sería 0.6. Vamos a verificar el periodo de la estructura de 0.8. Por lo tanto, estaría acá, ¿no?
mayor a 0.6. Acá tendríamos 0.6, acá en 0.8 y acá el TL es 2. Entonces cumple con esto y aplicando esta fórmula calculamos, ¿no? Entonces va a ser 2.5 por TP, que sería 0.6, entre el periodo de la estructura que hemos calculado, que es 0.8. Haciendo ese cálculo nos da 1.78. Así con respecto al TP, acá tenemos el factor de suelo, el LS, que es 1.05. 1.05, si es en Z4, estamos en Z4, en zona 4, y para un S2 es 1.5 el factor de suelo, eso es lo que estamos utilizando acá, S 0.5. Si va a diseñar en Z2, para un S2 sería 1.2. Y acá les mencionaba cómo se calcula si es un S1 o S2 mediante estas ecuaciones y este ensayo del SPT. Acá también nos habla en qué consiste cada tipo de suelo, roca dura, lo que son los perfiles de suelo. Entonces acá tenemos zona 4, que sería el 0.45, eso es lo que estamos empleando. Y acá tenemos zona 4, ¿no? Es la parte costa, toda esta parte, ¿no? Acá está incluido Ancash, Lima. Toda esta parte es la zona que se encuentra más vulnerable a un movimiento sísmico debido a que por acá está la falla, ¿no? En placas de Nazca y Sudamericana. Entonces, el sismo se genera de esta manera, ¿no? Es cuando la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa sudamericana y es ahí donde se produce un choque, o también esto se va doblando de esta manera y llega a un punto donde esta placa sudamericana revienta de esta manera. Entonces esto hace que se genere ondas y como está dentro del mar y bueno, la parte costa está más cerca, ¿no? Es por eso que se le considera un Z4, una aceleración de suelo de 0.45. A diferencia de esta zona, de zona 1, que está a una mayor distancia, ¿no? En comparación con la zona 4. Por eso se le asigna solamente 0.1 de aceleración. Eso es lo que nos indica acá. A cada zona se asigna un factor Z según se indica en la tabla número 1. Esta es la tabla número 1. Este factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad del 10% de ser excedida en 50 años. El factor Z se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad, 0.45 g, que es el 45% de la gravedad. Entonces, como ya indiqué, ¿cómo se produce el sismo? Por acá está la falla, ¿no? La placa de Nazca y la placa sudamericana. Entre estas dos placas a veces hay un roce o hay un choque y eso genera las ondas sísmicas que llegan hasta zona 3, 2 o incluso podrían llegar hasta zona 1, aunque es poco probable. Pero de esta manera se generan los sismos. También, bueno, si queremos saber un poco más, podríamos averiguar de las ondas. Las ondas
primarias y las ondas secundarias. También hay ondas low, me parece. Hay como 4 tipos de ondas y algunas son transversales y las otras longitudinales. Hay bibliografías que nos podrían apoyar para verificar ese tipo de bueno, ese tipo de fallas para poder entender un poco mejor de cómo se genera un sismo. Entonces, continuando con los cálculos, ya tenemos el periodo. Acá con estos datos hemos estado pasando acá. El R de la estructura va a ser igual a 4, ya lo hemos calculado. Ahora el S ya sabemos que es 1.05 y con estos datos ya podemos calcular el subcentre R, que sería esta, ¿no? Acá ya está zona, uso, un factor de amplificación sísmica, el factor de suelo, entre R y tenemos este factor de fuerza sísmica. Este factor es lo que vamos a ingresar al LETAPS. Acá hemos definido patrones de carga, Sisman X, y este sería el factor C del cortante en la base. Nos sale 0.2104365 y este sería la cortante basal. Bueno, acá sería para multiplicar, ¿no? por el peso de la estructura y este sería el factor K que ingresamos acá. ¿Cómo se calcula esto? También está en la norma, en la E030 del factor K. Vamos a revisar esa parte. Acá está. Eso depende del periodo también, del periodo de la estructura que hemos calculado 0.8 y acá dependiendo de eso, ¿no? Para t menor o igual a 0.5, k va a ser igual a 1, pero en este caso este periodo es mayor a 0.8, es menor o igual nos dice acá, pero para t mayor que 0.5 se calcula de esta manera: 0.75 más 0.5 del t, este t es el periodo que hemos calculado, 0.842, multiplicando todo eso nos sale este factor, la cual también debe ser menor o igual a 2.0. En este caso cumplimos, solamente tenemos 1.17 y estamos cumpliendo con esto. Y ahora, para calcular la cortante basal, que es sub entre R por P, ya tenemos zona, uso, coeficiente de amplificación sísmica, factor de suelo, R, que nos ha salido 4, y el peso. Podemos calcularlo de dos maneras. Uno sería realizando el metrado de cargas de toda la estructura, columnas, vigas, losas y todo eso. Y de otra manera que lo tenemos es una vez modelado, ya hemos asignado las cargas vivas. Entonces lo que hacemos es extraer ese dato de acá del software. Y ese dato lo vamos a pegar acá en esta tabla para tener este dato, ¿no? del sux entre R por P. Ya tenemos todo, nos faltaría el peso y eso lo vamos a obtener con el ETAPS. Lo vamos a pedir por diafragma de cada diafragma. En este caso el software, el metrado lo realiza de esta manera. Tenemos 5 pisos, 4 y 5 niveles. Ese sería el modelo matemático.
Entonces el software lo que hace es metrar desde la mitad hasta la mitad de acá, que es un metrado de entrepiso, ¿no? Y acá también calcula desde la mitad hasta esta otra mitad. Igual para en este caso este sería el piso 1, este sería el piso 2, piso 3, piso 4 y piso 5, nivel 5. Lo que el software hace es calcularlo desde la mitad para todo. Al- en el último piso solamente hasta acá. Entonces, hay dos maneras también de meter, a veces en la universidad o algunos que realizamos metrado de cargas, lo hacemos desde de acá, desde la base. Tomamos la altura total de este primer piso, de las columnas y también la losa. Y todo eso realizamos y nos sale un peso para el primer piso, ¿no? Peso para el primer nivel. Y lo mismo hacemos para acá, para el segundo piso. En sí, uno podría llegar a debatir incluso por este metrado, de que por qué no lo tomas desde la base hasta acá. Otros dirán, no, está bien, tómalo desde el entrepiso. Son maneras de metrar. Incluso el doctor Jenner Villarreal en uno de sus cursos, eh, él me parece que lo toma desde acá, desde la base, pero hay otros que lo toman así desde el entrepiso y el software lo toma así como estoy indicando, que es toda esta parte, ¿no? De la mitad de arriba y de la mitad de abajo. Es casi lo mismo, ¿no? Entonces, si por ejemplo quieres realizar un metrado de cargas a mano y compararlo con el que te da el software, tendrías que tener ese dato, ¿no? Que el software lo metra así y tú al metrar tomando desde acá hasta acá, desde la base hasta el techo, ya te va a salir diferente tus cargas. Yo lo he comprobado, he realizado un metrado de cargas de toda la estructura a mano y luego comprobarlo con el metrado que nos da el software. Entonces vamos a emplear lo que nos da el ETABS. De repente, por cuestiones académicas, uno puede realizar el metrado de las cargas y compararlo, ¿no? Entonces acá tenemos la masa y vamos a copiar esta en toneladas. Copiamos este dato acá en la tabla, está en toneladas y así, ¿no? Ya tenemos para los 5 pisos, sería, bueno, acá está jalando este dato nada más. Solo jalamos este dato y acá como es masa que está en toneladas por, por segundo al cuadrado sobre metro, lo multiplicamos por la gravedad que es 9.81 para que nos quede en toneladas, ¿no? De masa a convertirlo a peso. Luego tenemos la altura de acá de la estructura. En este caso vamos a modificar esto porque tenemos diferente altura. Tenemos 3.5 acá. En el segundo piso ya sería la sumatoria, ¿no? Sería 6.7. 6.7. En el tercer piso sería 9.9. Cuarto sería 13.1. Quinto nivel sería 16.3. Entonces, acá tenemos el peso por la altura elevado a una constante K. Este constante K ya lo hemos calculado acá, que es 1.171. Y acá ya nos da ese dato, ¿no?
¿De dónde sacamos esta fórmula? Está en la norma también, en la E030. Acá lo podemos revisar. Acá está. Es solamente esta fórmula. Luego ya dividimos entre esto y nos sale este dato. Calculando este dato y multiplicando lo que calculamos por la cortante basal, calculamos la fuerza lateral en cada nivel. Y este V es la cortante basal que estamos calculando con el sus entre R por P. Y esto lo estamos calculando con esta fórmula. Acá también está elevado a la constante K, y este es el nivel de piso, ¿no? Y la altura también del piso. Como les mencioné, ya todo esto está programado, solamente sería cuestión de aprenderse esta hoja de Excel. Y luego acá tenemos, ya nos está dando este dato, ¿no? Que es esta, que está en la norma de 0.30. Ya tenemos acá calculado. Y acá tenemos la fuerza sísmica que estaría multiplicada por la cortante basal. En este caso la cortante basal, acá sí vamos a tener que calcular con el peso. Sería solamente la multiplicación, ¿no?, de esta por, por el peso. En este caso el peso es acá, la sumatoria de todo. Y además de este peso ya había indicado que este peso no es que realizamos el metrado y ponemos el total, sino está amplificado. También eso nos habla la norma, que se toma el 100% de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Eso ya lo hemos amplificado en el ETABS. Acá lo tenemos. Peso sísmico y acá está. Lo que es carga viva se toma el 50% y lo que es tabiquería, bueno, lo que es carga muerta se toma el 100%. Entonces ya el ETABS ya nos da solamente, de acuerdo a esto, el peso sísmico. Ya no va a ser necesario estar amplificando. Entonces nos vamos acá. Y esto sería la cortante basal, ¿no? A ver, lo vamos a poner en este formato. Sería 1549.86 toneladas. Esto también nos da el ETABS, lo vamos a comprobar luego. Ya tenemos acá, ¿no?, las fuerzas. Fuerza 1, es decir, esta fuerza de 105.02 va a actuar así en esta estructura. Acá en el primer piso de 105 y tantos ha salido, y en el segundo nivel también va a actuar una fuerza, tercero, cuarto y quinto nivel también. Eso es para un análisis estático de fuerzas laterales equivalentes, como se le conoce, ¿no? Acá podemos ver esta, como esta de acá, ¿no?, que son fuerza 1, fuerza 2 por nivel. Ya hemos calculado estas fuerzas para la estructura que estamos realizando. Entonces, con lo que es el análisis estático, ya estaríamos terminando hasta ahí. Otro punto más, acá el ETABS nos da el periodo aplicando esta fórmula, 2pi y toda esta fórmula, raíz de todo esto, que sería más completo, por eso nos sale un periodo de 0.8. Lo que es, a ver,
Bueno, con eso ya estaríamos terminando con lo que es el análisis estático. Tenemos las fuerzas, cortante basal. Acá también comprobamos que estas dos tienen que ser iguales. Nos da OK. Que la sumatoria total de todo esto debe ser igual a esto. Sabemos, bueno, acá es 15.049, 1549.86 y acá también. OK. Entonces, ya con eso podríamos pasar a definir la pseudoaceleración, a armar el espectro. Como ya sabemos, zona, uso, coeficiente de amplificación sísmica y el factor S, también reducción sísmica y la gravedad. Bueno, me olvidaba de algo. Acá este dato tenemos que ingresarlo al ETABS. Sería 0.2104365. Eso lo vamos a ingresar acá al ETABS. Vamos a quitar el candado. Definimos como patrones de carga sismo estático en X y este sería este factor. Lo pegamos y este factor K o el exponente K también lo pegamos y la excentricidad es el 5%. Le damos OK. Igual en sismo en Y. Vamos a guardar esto y lo vamos a analizar porque para el factor en Y tiene que ser con el modo 2, en este caso con estos dos periodos. A ver, primero vamos a verificar el modo 1 es en I, perdón, claro, en I. Vamos a verificar acá. Entonces, este periodo de 0.8 es en el sentido I. Vamos a ponerlo acá. Periodo en modo 1 es 0.842. 0.842, que sería en sentido X, perdón, en sentido Y. Y el periodo en X sería el modo 2. Lo vamos a calcular acá. En X y tenemos un periodo de 0.797. 797. 797, ok. Ahora, lo que estamos evaluando es con el modo 1. Modo 1, que sería en sentido Y, sentido Y. Entonces vamos a quitar este candado. Este dato que hemos ingresado en sismo en X no sería este sería para Y. Entonces acá lo vamos a cambiar. Este dato iría acá. El exponente también. Y le damos OK. Ahora, para el sentido X sí vamos a modificar porque acá habíamos ingresado lo que es de Y. Ahora, el sentido X, el periodo es 0.797, ¿no? Entonces con esto ya cambia estos factores. Vamos a cambiar. Es 1.14, acá era 1.17. Y bueno, lo pegamos y lo guardamos. Nos da una cortante de 1637.37 y lo vamos a analizar y verificar que efectivamente nos da ese dato. Este es cálculo manual. Realizando todo esto, nos da este cortante basal. Vamos a ver si acá
nos da lo mismo, que es por coeficiente sismo estático en X. Este sería la cortante, ¿no? De 1016.000, pero 1636, 1637 está casi por ahí, ¿no? Y en el otro, en X, con el sismo estático en X, tenemos 1636.8, 1637, es casi lo mismo. Y para el sentido Y, tendríamos que cambiar este periodo a 0.842 y tenemos una cortante basal de 1549.8. 1549.3 es exacto, casi lo mismo. Entonces ya comprobamos tanto en el ETABS y acá realizando los cálculos a mano. Bueno, este dato no tiene nada que ver, este es para una estructura con aislamiento sísmico. Lo voy a sacar de acá. Y este dato también es para otro curso. Aunque podríamos dejarlo ahí, porque lo vamos a necesitar ya cuando pasemos a lo que es aislamiento sísmico. Lo vamos a guardar. Ahora, para generar el espectro o la pseudoaceleración necesitamos estos datos. Primero se hace con el modo 1, que sería 0.842. Así sea en X o en Y. Hay algunos que lo hacen con ambos, ¿no? Colocan sismo en X, sismo en Y y van realizando esos cálculos en ambos lados. Pero en este caso ya la norma nos indica que se debe hacer con el modo 1. Entonces el modo 1 es en sentido y el periodo es esta. Y con estos datos tendríamos que calcular el espectro. Bueno, vamos a verificar acá. Para el análisis dinámico también tenemos estos datos. Y lo que es la gravedad sería igual a 9.81 G. Vamos a quitar estos datos. Esto. Y bueno, con ese dato ya podemos armar el espectro. El 2.5, o sea, este SD es la pseudoaceleración que se calcula, cada uno de estos se calcula con el SUX entre R por G, cada punto. Este punto también igualito, este punto hasta un segundo. Y este C, o sea, este Z ya lo tenemos, que sería 0.45. El uso también va a ser siempre, va a ser lo mismo, desde 0 hasta un segundo. Lo que va a cambiar es el factor de amplificación sísmica, dependiendo de este periodo, 0, 0.5, 0.1, 0.15, 0.20. Entonces, ¿cómo se calculaba este C? Era el T, C es menor a TP, y había uno que era el T menor a TP y TL, y de esta manera. Todo esto estaba en la norma, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, este T ya sería este 0.0, y para este caso, este T ya sería 0.05, y de acuerdo a eso, había uno, ¿no? Si es así, si cumple con esta regla, tu C era igual a 2.5. Y es lo mismo acá, ¿no? Este T, en este caso, para el primer punto, es 0, ¿no? Entonces es menor a TP. El TP era
depende del suelo, ¿no? Para un S2 me parece que era 0.6. Entonces 0 es menor a 0.6, por lo tanto C es igual a 2.5 y eso es lo que vemos acá. Lo mismo para acá, 0.05 es menor a 0.6, por lo tanto es 2.5, 2.5 hasta acá, hasta 0.6. Ok, y ya de acá ya cambia, ¿no? Porque acá también había, me parece que si T es menor a TP, algo así estaba en la norma. Y dependiendo de eso ya vas calculando, ¿no? Te dice. Entonces, este C se va calculando acá, uno por uno. El factor de suelo siempre va a ser 1.05 para un S2. Obviamente si es un S1 va a cambiar. Y el R ya hemos calculado es 4. Y el valor de G también va a ser lo mismo para cada punto. Y esto nada más cambiaría. El factor de amplificación sísmica. Y se va calculando uno por uno para hasta un segundo. Luego con este dato ya generamos el espectro, ¿no? En este caso el espectro de diseño o el espectro de pseudoaceleración. Este es un espectro con un sismo de diseño que es el amarillo y este es con un sismo máximo considerado. Eso lo vamos a ver en aislamiento cuando ya pasemos acá. Y este sería el espectro objetivo con E arriba a la 1. Eso también lo vamos a verificar en aislamiento. Por ahora vamos a cumplir con esta, con la de pseudoaceleración. Y tenemos este dato, ¿no? Ya lo tenemos en hoja de Excel. Bueno, acá para que se vea un poco mejor, vamos a copiar este espectro acá. Este sería nuestro espectro, ¿no? De repente así. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar ese espectro a la etapa el, para un análisis dinámico. Hay otra manera también de agregar acá mismo, podemos poner zona 4, categoría A, es un S2. Acá teníamos en altura de 0.5 y en planta no. Y lo que es el R nos salió 4. Ahí acá tenemos el espectro, ¿no? Bueno, en este caso ya vamos a definir el espectro como un sismo dinámico. Bueno, esto lo vamos a eliminar, este también. Y acá tenemos para agregar, ¿no? Desde un archivo lo vamos a agregar. Este sería el espectro. Y ahora estamos tomando hasta 3 segundos. Habíamos quedado para tomar solamente hasta un segundo, lo cual parece que no estaría tan completo los datos. Lo vamos a tomar hasta 3 segundos. Y acá del Excel, ¿no? Que hemos calculado hasta 3 segundos. En este caso sería este periodo y este sismo de diseño hasta 3 segundos. Lo hemos copiado y lo hemos pegado en la hoja en bloc de notas y eso lo vamos a adicionar acá. Acá nos sale el espectro, ¿no? Acá podemos llamarle, bueno, lo convertimos primero para que sea un archivo de TOS y lo vamos a llamar como sismo dinámico. O también se le puede llamar como pseudoaceleración. Entonces le damos OK acá
Aceptamos. Y acá ya vamos a definir los patrones de carga y bueno, eso ya lo hemos definido. En los casos de carga, acá tenemos el sismo estático. Vamos a agregar un sismo dinámico en X y acá sería por espectro. Acá adicionamos dos, uno en X y uno en Y. Acá vamos a adicionar esto que es el sismo dinámico y el factor de escala. En este caso, ¿a qué se refiere este factor? Al generar el espectro, el sismo dinámico, que sería la pseudoaceleración, hemos realizado el SUX entre R, pero sería por G, y este G es el valor de la gravedad, que es 9.81 o 8067, si es más completo. Lo que hemos hecho es tomar este dato y con esto hemos generado el espectro. Ahora lo estamos multiplicando por el valor de la gravedad acá con este factor y acá en este sentido Y, la norma nos indica que debemos utilizar o aplicar el 30% en un sismo en X. Y bueno, acá lo que es el amortiguamiento del 5%, como ya mencioné, y lo que es excentricidad también, la excentricidad accidental es el 5% de la longitud mayor. Aceptamos. Este es un caso de carga modal, combinación CQC cuadrática completa. Combinación cuadrática completa, eso también nos habla la norma que debemos utilizar este método o este parámetro. Y bueno, aceptamos. Luego podemos crear un nuevo caso o también realizar una copia de este sismo dinámico en X y solamente cambiar la dirección, el sentido. En este caso solamente vamos a hacer una copia y acá le vamos a poner sismo dinámico en y en este caso cambiar esto por y esto por X. Entonces ya estaría tomando el 100% y en X ya estaría tomando solamente el 30%. Y bueno, lo que acá es lo que es la excentricidad ya lo está tomando con un 5% y aceptamos. Le damos OK. Con eso ya estaríamos terminando con la asignación de todo lo que nos indica la norma. Ahora pasaríamos a analizar la estructura y luego verificar la cortante mínima, que también es un parámetro de control según la norma 030. Entonces ya lo vamos a analizar la estructura y vamos a extraer en este caso el resultado. Acá tengo un archivo para verificar de la cortante mínima. En este caso vamos a obtener esta cortante dinámico con un sismo dinámico en X y un sismo dinámico en Y. Esto sería en el primer nivel. Y bueno, eso lo vamos a calcular acá. Lo vamos a llamar como cortante mínima. Entonces, lo primero que vamos a obtener es los resultados modales.
En este caso sería fuerzas con el sismo dinámico en X y solamente en el primer piso. La cortante dinámica en este primer piso, con el sismo dinámico, con el espectro que hemos generado y en la base. El top quiere decir en la parte de acá y el botón es en la parte de acá, que es lo mismo, ¿no? El resultado es lo mismo. Pero de todas maneras solamente le pedimos acá y nos da 1517.6 toneladas. Bueno, esto ya lo vamos a guardar, ya lo hemos realizado. Y en este caso tendríamos que obtener o realizar un cuadro así, ¿no? Vamos a hacer un recorte de esto. Y lo vamos a pegar acá. Entonces, este sería el cortante en X y en Y. Bueno, esto ya lo vamos a cortar. Bueno, vamos a pedir en X y en Y. Esto lo podemos copiar así. O en todo caso lo vamos a extraer. Vamos a darle clic izquierdo, clic derecho y lo exportamos a Excel. Y acá nos sale. Y lo que nos pide es esto, que realicemos esto. Vamos a pegar acá, tenemos en X y en Y, tenemos X y Y. Y vamos a pedir también el cortante estático. En este caso con el sismo estático en X y en Y. Esto lo vamos a copiar. Lo voy a pegar acá. Tendría X y Y. X y Y. Acá se le saca el valor absoluto, como ya había indicado, quedando como positivo. Entonces con estos dos casos vamos a analizar si cumple con la cortante mínima que nos pide la norma. En este caso sería de esta manera. Esta es la fórmula, que la cortante dinámica tiene que ser mayor o igual a un 80% de la cortante estática. Eso es lo que nos pide la norma. Y la cortante mínima en sentido X, entonces vamos a emplear esta fórmula. Vamos a hacer un recorte. En este sentido. Entonces copiamos acá y lo pegamos. Aplicando esta fórmula sería de esta manera, ¿no? Cortante mínima en X sería de esta manera: 0.8 por la cortante estática, en este caso en el sentido X, entre la cortante dinámica en X. Y eso lo ponemos en un porcentaje y nos sale un 86. Eso quiere decir que estamos cumpliendo, que la cortante dinámica es mayor a un 80%. Tenemos a un 86%. Y ahora vamos a verificar en Y, cuál sería del mismo modo, ¿no? Sería 0.80 por la cortante estática
en Y entre la cortante dinámica en Y. Tenemos un 87%, entonces lo cual nos indica que estamos cumpliendo, ¿no?, con la cortante mínima. Si en caso no se cumple con estas dos cortantes, se tendría que amplificar. Se tendría que amplificar en este caso, este factor es caso de carga. En este caso se tendría que amplificar este factor de acá, de la gravedad. Generamos un factor y lo multiplicamos acá y acá, en ambos casos. Pero acá vemos que estamos cumpliendo, entonces no habría ningún problema. Y pasamos también a verificar, en este caso, la masa participativa. También es un parámetro que debemos controlar. La norma también nos indica que como mínimo debemos cumplir el 80%. Bueno, acá, ¿no?, la norma, la E030, en el subartículo 29.1.2, nos indica que se tiene que considerar aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa total. Eso nos indica la norma. Bueno, esta es mi tesis. Acá está casi todo. Bueno, lo estamos utilizando para guiarnos, ¿no?, de esto. Y en este caso la masa participativa lo hemos exportado así. Y solamente vamos a verificar en X y en Y. En este caso X y Y lo vamos a pasar en porcentaje. Y en este caso con la suma de masa participativa en X, en el modo 4, ya estamos cumpliendo con el 90%. Llegamos a un 93%. Y en el modo, bueno, sería con esto. No es con esto, perdón. En este caso ya estamos cumpliendo en el modo 2, ya cumplimos con el 90, y en el modo 1 ya cumplimos con el 90 también. Entonces sería suficiente con utilizar dos modos, pero de todas maneras estamos cumpliendo con lo que dice la norma. Esto también lo vamos a copiar en este Excel. Y bueno, vemos que estamos cumpliendo con la masa participativa. Luego pasamos a verificar lo que es las derivas. Con esto estaríamos terminando con el análisis dinámico. En este caso, en una tabla, ¿no?, en una tabla de Excel, lo vamos a verificar. Esto ya lo vamos a ir guardando. Esto ya lo hemos copiado, no guardar. Y no. Entonces pasamos a verificar derivas. Con los desplazamientos, ¿no? Con los desplazamientos en el centro de masa para el sismo dinámico. Esto lo vamos a exportar. Acá está. Esto lo vamos a copiar a la otra hoja. Acá, esto sería derivas en X.
Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, acá vamos a adicionar las alturas de la estructura. Creo que acá ya tenemos la altura, ¿no? Pero sería 3.5, 3.2 y igual hasta el quinto nivel. Esto no lo necesitamos, esto tampoco y esto tampoco, porque lo estamos analizando o calculando las derivas para el sentido X. Entonces acá vamos a tener el desplazamiento relativo de esta altura menos, perdón, este desplazamiento entre esto, ¿ok? Y ahora vamos a dividir esta entre la altura. Esto sería este sería el desplazamiento relativo. Este sería la deriva elástica. Y este sería la deriva inelástica. La norma nos indica, ¿no? Que, bueno, acá lo voy a poner en el medio, que esta deriva tiene que ser el 0,75 por R es 4, por este dato, que es la deriva elástica. Y esto debe ser menor a 0.007. Vamos a verificar con 4 datos, eso es lo que nos indica la norma, ¿no? Con respecto a derivas, vamos a verificarlo por acá. Eso es lo que nos indica, ¿no? Determinación del desplazamiento lateral, que es, como les estaba mencionando, es el 0.75 por R para estructuras regulares. Para estructuras desplazamiento lateral se calcula, bueno, acá la norma nos indica esto, ¿no? Para estructuras regulares, los desplazamientos laterales se calculan multiplicando por 0.75 de R, que sería la deriva elástica. A resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas con R. Para estructuras irregulares, los desplazamientos laterales se calculan multiplicando 0.85. Entonces, bueno, acá sería por 0.85, ¿no? Porque hemos verificado que la estructura es irregular y como la deriva máxima debemos tener como máximo 0.07. Si pasamos de eso, quiere decir que está por encima de lo que indica la norma, ¿no? Y tenemos que reestructurar toda la estructura. Entonces acá, bueno, acá vamos a poner el control. Acá. Control es 0.30, que es 0.007. Y acá vamos a poner un condicional. Si esta es mayor a este, entonces, ok, o en todo caso, que nos diga no pasa. Acá está. Y vamos a hacerlo acá. Como podemos observar acá, la estructura en el piso 5, la deriva es 0.0025. Está por debajo de lo que indica la norma. Igual acá. Pero acá en el piso 3, 2 y 1, la deriva llega a un 8%. Acá estamos casi próximo al 7%.
y acá estamos por encima del 0.007. O sea, este sería el 7% o el 7 por mil, este sería el 10 por mil. Entonces es demasiada deriva, lo cual se tendría que hacer un reforzamiento en estos tres niveles. Ese es en el sentido X. Vamos a ver en el sentido Y. Vamos a hacer una copia de esto y solamente esto vamos a cambiar por y este dato lo vamos a obtener con el sismo dinámico en Y. Ok, y sería esto. Está en metros y acá lo vamos a reemplazar. Igual, acá no pasa. La deriva en el tercer piso es 0.009, incluso más que en el sentido X. 125 igual está por encima de que en el sentido X. Y, y acá también, 0.01. No pasa ni en X ni en Y. Hemos cumplido con todo. Cumplimos con la masa participativa, con la cortante mínima. Hemos cumplido con los modos traslacionales. eh, y el periodo está bien también, el periodo. Pero lo que no cumplimos es con estas derivas. Y bajar estas derivas a un 7% es muy difícil. Entonces, ¿cómo podemos bajar estas derivas hasta un 7 por mil? Es rigidizando la estructura. En este caso, colocándole muros estructurales, o en todo caso podríamos dejarlo ahí y bajarlo con el sistema de aislamiento. Obviamente con el sistema de aislamiento esta deriva de 7, perdón, de 0.1, que sería 10 por mil, podría bajar hasta un 1 por mil, un 2 por mil, sería bajarle casi el 80%, ¿no? Pero lo recomendable o la norma también nos indica que la estructura que se va a aislar tiene que tener la rigidez necesaria. En este caso, como la estructura es puro pórticos, no tiene la rigidez, o sea, es una estructura bien frágil y por lo tanto no sería tan recomendado, ¿no? Entonces lo que vamos a realizar en el siguiente video, acá lo voy a poner con amarillo, igual acá. Lo que se va a realizar en el siguiente video es adicionarle muros estructurales y luego se va a tener que calcular de nuevo, en este caso, eh, las irregularidades, porque al momento de adicionarle muros ya estamos modificando la estructura. De repente ya es más rígido en este sentido y podría generar, voy a ponerle en planta, si consideramos muros acá y muros acá y acá. Todo eso podría generar que la estructura sea irregular porque toda la rigidez se concentra en este lado y podría estar muy frágil en este lado. Lo que se realiza en este caso es distribuir este, de manera equitativa. Si vamos a colocar muros acá, también colocarle acá. Y si va a ir un muro acá, también colocarle otro muro acá. Si va otro muro acá, igual de esta manera acá. Ese es el criterio del ingeniero estructural. Pues esas son las recomendaciones que hacen.
Entonces vamos a adicionar esos muros. También vamos a calcular cuánto de cortante basal absorben estos muros. Y de nuevo teníamos que calcular el R de la estructura, porque en este caso esto era 8, como es aporticado sin muros, multiplicado por la irregularidad en altura y por la irregularidad en planta. En este caso ya esto ya lo vamos a dejar porque ya saben cómo calcular. Vamos a ponerle como 1, acá también 1, y solamente vamos a calcular esto. Podría ser un 7 de repente si es... bueno, en este caso acá tendríamos que considerar un 0.5, ¿no? Y esto cambiarlo de nuevo, de repente nos sale 7 si es un sistema dual, o de repente nos sale 6 si es un sistema de muros estructurales. Entonces, si fuera 6 por 0.5, sería por 0.5, nos saldría 3. Y ya con ese dato ya vamos a generar otro espectro que sería SUX entre R, que va a ser 3A, ya se estaría modificando, ¿no? Y por G. Y de nuevo tendríamos que realizar todo el control, el, como en este caso, esto ya no va. El control de la cortante mínima, el de masa participativa y de las derivas. Y bueno, agregándole o adicionando muros, obviamente estas derivas iban a bajar. La idea es hacerlo llegar hasta un 0.07 y luego ya con el sistema de aislamiento ya podemos bajarlo mucho más. Aunque la E031 recomienda que esta deriva ya no es 0.007, sino es 0.0035. Esa es la deriva objetivo y eso es lo que tenemos que lograr. Bajarlo de 0.7, perdón, de 0.01 a 7 con muros y de 0.07 bajarlo a 0.0035, es de acuerdo a la E031. Muy bien, eso sería todo por ahora. En el siguiente video ya vamos a hacer otro análisis, ya adicionándole muros y cumpliendo con estas derivas ya vamos a pasar al aislamiento sísmico. En este caso vamos a implementar un piso en la base y luego vamos a pasar a calcular las propiedades físicas y mecánicas del aislador. Muy bien, eso sería todo.